Señoras y señores, gracias por estar con nosotros en la hora 22. En esta ocasión tenemos el placer de recibir al ingeniero César Fernández, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y secretario de propaganda de esa organización, uno de los expositores más locuaces del Partido Verde, con quien vamos a comenzar a conversar sobre hoy día lo que es el posicionamiento electoral en base a estudios que el ingeniero Fernández conoce, ha mencionado que ellos manejan, que tiene la organización Fuerza del Pueblo. Gracias por estar aquí, César. Bueno, gracias a ti, Gregory, y gracias a todos tus televidentes, gracias por tus palabras. Y un honor estar aquí en la hora 22. Hacía un tiempecito que no veníamos y ya de costumbre tengo en la noche siempre, antes de dormir, ver qué está pasando aquí en la hora 22 y orientarme sobre la actualidad política nacional. Bien, gracias. Entonces esta noche al televidente le toca mirarte a ti y enterarse de por qué en las últimas semanas hemos visto que se maneja en los medios de comunicación básicamente una cercanía, cuando no lo que se denomina un empate técnico entre Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y PRM, Luis Abinader. Esos números, ¿de dónde salen? Porque la identificación de la fuente nunca es dada a conocer, por lo menos hasta ahora públicamente. Es correcto. Mira qué ocurre. ¿Cuál es la situación del día de hoy? ¿Qué estamos viendo? Nunca, en tu experiencia política y los amigos televidentes y que nos ven a través de las diferentes plataformas de esta importante planta televisora, hemos visto que a 2 años de unas elecciones más o menos se define la contienda electoral posible. O sea, eso nunca se ha visto. Siempre recordemos que las encuestadoras más famosas aparecen ya un año antes de las elecciones y van haciendo publicaciones ocasionales y son las que más o menos trazan la pauta y orientan a la ciudadanía de cómo está el escenario, cómo está el peso de la favorabilidad o la intención de voto entre los candidatos que estén concurriendo a la elección venidera. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos un gobierno que evidentemente ha asumido una crisis económica o ha asumido un gobierno en crisis. Primero en crisis sanitaria, luego en crisis económica. Pero ese gobierno lamentablemente no entendió, yo siempre lo he dicho cientos de veces y nunca me cansaré de decirlo, que cuando asumió el gobierno no entendía a qué iba a gobernar. No es lo mismo que usted asuma un gobierno como el de los 20 años pasados, o 16 años para hacerlo un poquito más concreto, con crecimiento sostenible sobre un 6-7% de nuestro Producto Interno Bruto anualmente, con una inflación controlada de un dígito, entre un 5 y máximo un 9% en esos 16 años, con posibilidad de invertir en gasto de capital en la República Dominicana, es decir, en obras tangibles, como lo ha sido el Metro de Santo Domingo, la Autovía del Coral, el propio teleférico, una obra del presidente Danilo Medina. Todas esas obras se pudieron ejecutar porque había una buena administración del Estado y había control de las finanzas y esa posibilidad de desarrollar planes. Cuando llega el presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno al poder, las condiciones son diferentes, pero ellos no lo entienden. El primero que no lo entiende es el presidente Abinader, porque comienza a trabajar como si todo estuviera bien. Y recuerden que salió, la gente dice que nosotros estamos en campaña. No, no es cierto. La Fuerza del Pueblo no está en campaña. La Fuerza del Pueblo está juramentando gente. Quien está en campaña es el presidente Abinader, ofreciendo cosas. Recordemos, en el propio agosto del 2020 fue a 3 municipios: Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, fue a Pedernales, fue a Puerto Plata y fue a Higüey. En esos 5 lugares, nada más y nada menos, ofreció promedio obras entre 3 y 5 mil millones de pesos. Estamos hablando que en 5 visitas el presidente ofreció unos 60, 70 mil millones de pesos en obras. Imposible de realizar, imposible de lograr. En el propio noviembre del 2020, la Fuerza del Pueblo, que ya sí sabíamos, que habíamos estudiado que venía una crisis, le decimos: gobierno, presidente, mira, aquí hay un documento de nuestra Secretaría
Agropecuaria y de Asuntos Agrícolas, las dos secretarías del partido, con recomendaciones que hacer para que a finales del 21 y en el 22 no haya escasez de alimentos. No nos hicieron caso. Viene enero del 21 y hicimos lo mismo. De aquel libro de propuestas lo llevamos a 10 propuestas. Tampoco nos hicieron caso. Le hemos hecho propuestas en el área económica, nuestra Secretaría de Asuntos Económicos. Tampoco nos hacen caso. Hicimos en el tema de salud miles de propuestas. Tampoco nos hicieron caso. En el tema de educación, fíjate cómo ahora sale un estudio de que el dinero que se invirtió, más de 90.000 millones de pesos, en el año de la pandemia se fue a la basura. Nuestros niños no aprendieron, nuestros niños, sencillamente, mucha gente sí hizo dinero con ese proyecto. Entonces, cuando ves esto, te hago el análisis para entender por qué el escenario político de hoy. Todo esto son errores del gobierno, son yerros del gobierno. Es mala gerencia, mala ejecución del presupuesto nacional y por otro lado, una carrera hacia una reelección galopante que entonces los desvía de los problemas principales del país. No entiendes el Estado, no entiendes la crisis, no sabes cómo manejar el Estado. Tus funcionarios tampoco lo saben, entonces eso lleva al desastre que tenemos como República Dominicana hoy. Estamos en un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente ve y dice, bueno, pero ¿qué yo tengo en el escenario? Yo tengo en el escenario a un político de la dimensión de Leonel Fernández, que ya ha sido, como decimos nosotros en la Fuerza del Pueblo, un capitán probado, o sea, un capitán de barco que en tempestades, en climas adversos, en condiciones inhóspitas, ha llevado al barco a buen terreno, a terreno libre. Entonces la gente lo ve y dice, bueno, pero entonces Leonel ha hecho propuestas, está haciendo propuestas, está preparado, tiene visión de futuro y ya demostró que manejó 3 crisis importantes o 4 crisis en los últimos 8 años de gobierno. Entonces le preguntan, ¿por quién tú votarías si las elecciones fueran hoy? O por Leonel. ¿Votaría por Leonel? Los que dicen que votarán por Luis son aquellos que tienen la esperanza de conseguir un empleo en lo que queda de gobierno o que pertenecen al partido de gobierno. Esos son los que dicen eso. Y el resto, fíjate que hoy veíamos nosotros casualmente una encuesta en el partido donde hay un grupo de gente que todavía está muy disgustado, o sea, que el no sé y no estoy seguro o no quiero opinar anda por un 12%, que es un número importante. Pero esa gente, vamos a saber quiénes son para ver cómo lo trabajamos estratégicamente. Entonces, en resumen, la mala gerencia del gobierno al día de hoy, en todos los escenarios del país, en la canasta básica, han fracasado. El 21%, el 88% de los productos de la canasta básica son 31 productos. 28 tienen una inflación acumulada al día de hoy de un 21%. No el 9.5% que dice el Banco Central, no. Esos productos, el 88% de la canasta básica, estamos hablando que tiene una inflación de un 21%. Lo que te quiere decir que la canasta básica al día de hoy, o sea, la comida de un mes para una familia de 5 personas cuesta 36,000 pesos. El salario mínimo en un sector, el que menos abarca, es de 18,000 pesos. Entonces, eso te dice a ti claramente que la gente no está comiendo 3 veces al día. Cuando la gente deja de comer 3 veces al día, que ese estómago comienza a pelear con el ciudadano, la gente reclama que retorne quien nos garantiza la tranquilidad, la paz y la comida. Entonces, ese es Leonel Fernández. Por eso hoy hay un virtual empate en la intención de voto, si las elecciones fueran hoy, entre Leonel Fernández con Luis Abinader, 40-40 empatados los dos. En ese aspecto político voy a querer que sigamos, pero quiero hacer una especie de paréntesis cuando mencionas la eficiencia y el manejo del gobierno. Como ciudadano, miro que el gobierno y el presidente me indican, me enseñan que ante la crisis provocada en parte por situaciones internacionales que todos conocemos, se han tomado medidas como la de contener la inflación que pudiera derivarse del costo de los combustibles si no se subsidian como se están subsidiando, y en otro aspecto, la recomposición del turismo y el aumento de los ingresos por recaudaciones,
le han permitido aparentemente al gobierno manejarse en esta situación. Entonces, menciono eso por agregando la categoría de economista del presidente. ¿Es ineficiencia, César, todo o puede haber un margen de que debido a situaciones internacionales, con medidas que se han tomado, quizás se pudiera ser un poco más objetivo no, sino más o hacer una mejor evaluación de las acciones del gobierno como ciudadano? Te menciono eso. Excelente punto de vista, Gregory, y de verdad saludo el enfoque que le das, porque la gente dirá, cónchale, pero no es posible que esta gente no pegue en una. O sea, dirá la gente, pero con esta crisis internacional, con el conflicto Rusia-Ucrania, algo tiene que haber. Claro que hay algo, pero es el 40% que depende de eso. Depende los commodities, es decir, los precios en los mercados globales, depende de la crisis. Suben y bajan de acuerdo al marco de crisis que maneje el mundo, el mercado. El precio del petróleo en el transporte, cómo de manera inflacionaria lo afecta. Y tercero, el costo de los fletes que se disparó producto del COVID. Esos son los únicos factores externos que el gobierno no domina. Ahora, ¿qué domina el gobierno? Lo primero que domina el gobierno es la capacidad de sembrar. Entonces, ¿cómo tú en el año 2021, que es tu primer año de gestión completa de gobierno, dices que vas a hacer 170,000 millones de pesos en obras de infraestructura que son importantes, que son necesarias, pero las puedes postergar? Tú puedes rodarlas 6 meses. Ah, no. Mi afán de reelección, mi afán de estar ofreciendo en la calle, me pone a mí a ofrecer obras y a comprometer dinero del presupuesto en obras. Y sin embargo, invierten solamente 7.500 millones en el campo. Y esos 7.500 millones, solamente el 5% fue al campo. El resto se quedó en cancelación de préstamos. Me explico. Si yo siembro yuca y tengo un préstamo en el Banco Agrícola, el gobierno dio dinero para ayudarme a sembrar más yuca. Pero cuando el Banco Agrícola me llama, me dice, mire, usted tiene un préstamo de 20, le vamos a dar 22, cancéleme los 20, no me debe, y coja 2 y vaya y siembra. ¿Qué estoy sembrando? Nada. O sea, no aposté. Eso está en dominio del gobierno. De hecho, en la propuesta de la Fuerza del Pueblo, estaba no solamente que se le dieran recursos financieros, no, que se le diera acompañamiento técnico del Ministerio de Agricultura, del Instituto Agrario, que además las instituciones que tienen que ver con el campo, el INDRI, el IAD, ¿cómo se llama? El INAPA, que tiene que ver con agua, que todas esas instituciones hicieran un plan integral combinado con las que siembran para garantizar no solamente que me den los recursos para sembrar, sino que esa siembra fuera exitosa. Eso no lo hizo el gobierno, todavía no lo ha hecho. Son tan bárbaros que el plan Siembra RD es un invento. Cogieron una lista de productos y lo anuncian y no han hecho nada. Nosotros como Fuerza del Pueblo le pedimos, vía acceso a la información pública, tanto al Banco Agrícola como al Ministerio de Agricultura, que nos digan en qué consiste el plan Siembra RD. Y se rebotan la bola uno con el otro. Entonces, ahí evidentemente, Gregory, han fracasado. Y eso estaba en control del gobierno. Con respecto al tema del sistema financiero y de los recursos económicos que maneja el país, el gobierno hizo lo correcto en su momento, cuando en el año 2021 le inyecta 250,000 millones de pesos al sistema financiero del país para que hubiera circulante. ¿Qué ocurre? El mundo, en ese momento, sufrió un evento similar. Recordar 6 trillones de dólares en Estados Unidos y 3 trillones en Europa. Eso convulsionó el mundo a nivel económico. ¿Y qué pasa cuando hay sobreinyección de recursos financieros en los sistemas? Bueno, hay inflación, es normal. ¿Y cuál es la medicina para eso? Dicen los mismos economistas. Bueno, la medicina es retirar el dinero del circulante y aumentar la tasa de interés para que se frene la capacidad de compra de la gente y así que los precios bajen. Esa es la medida que el Banco Central en reiteradas ocasiones ha venido tomando de incrementar la tasa de referencia. Es correcto. ¿Dónde estuvo el error del gobierno con esa medida? En el tiempo, en el momento que lo hizo. Según los economistas, si inyectaste el dinero en enero, debiste empezar a retirarlo en julio
según algunos economistas. Otros dicen que es septiembre y otros dicen que es noviembre. En las 3 fechas que dan, tú sabes que la economía son corrientes, pensamientos de diferentes universidades y diferentes centros económicos, y unos dicen, dan esas 3 fechas, pero todas las dan en el 2021. ¿Cuándo empezó el gobierno dominicano a retirar circulantes? En enero. Y fíjate cómo de manera acelerada han tenido que prácticamente mensualmente subir la tasa. Punto 75% se aumentó la semana pasada. Estamos en un 7 y pico, 7 puntos y algo. 7.25. Entonces ellos dicen, no, el aumento de la tasa para préstamos nuevos, eso es falso. Yo tengo un préstamo en una entidad financiera y me llamaron, mire, su préstamo va a subir, venga por aquí para que hablemos. O sea, no es que afecte a los préstamos nuevos, afecta a todo. Entonces, en esa política pública de el manejo de la economía y de la política financiera del gobierno, también fracasaron. O sea, ahí están viendo los amigos televidentes, en comida, en cómo garantizar la sostenibilidad alimentaria, fracasaron. En la parte monetaria y financiera del país, también fracasaron. Y en la más sensible, diría yo, que es la que de las vidas humanas, es el fracaso mayor, que es en la seguridad ciudadana. 2016, el presidente Abinader trae a Rudolph Giuliani y presenta un plan en campaña. Lo trae en el 19, gana las elecciones y no inicia ese plan. El plan de Giuliani, que yo lo he visto, y es un plan muy completo, no lo inicia. Él tiene que esperar que drásticamente asesinen a 2 pastores en Villa Altagracia en el 21, a principios del 21, y en ese momento que él dice, bueno, pero hay que hacer el plan. Inicia la reforma de la policía con un comisionado que se creó. Ese comisionado entrega en noviembre un informe y no pasa nada. Traen un colombiano, no pasa nada. Traen un mexicano, tampoco pasa nada. Ahora traen un español y la recomendación del español es que metan tanques de guerra en Capotillo y en Gualey y helicópteros volando. Entonces, fíjate todo lo que ha hecho el gobierno y en todo ha fracasado en temas de seguridad ciudadana. Un fracaso total. Y al día de hoy parece que como un desafío a las autoridades hay más asaltos. Y todavía antes los asaltos a veces eran de noche. A veces era si estaban mucho en la calle tarde. O no, ahora es de día. Ahora entran a los negocios, entran a las casas. Entonces es un desafío al gobierno. Entonces por eso te digo, los problemas principales del país, que son la alimentación, la economía y la seguridad, y ni hablar del empleo, el gobierno ha fracasado. Hoy en día, la tasa de desempleo es la más alta de los últimos 10 años. Hoy tenemos en la informalidad desempleados casi 400,000 dominicanos y dominicanas. Entonces, como ves, el gobierno ha fracasado. No es que la Fuerza del Pueblo lo quiera celebrar, jamás. Nosotros somos un partido político que pensamos en el país, pensamos en nuestro futuro, pero tampoco lo vamos a dejar pasar los errores que no solamente por inexperiencia, por tosudez el gobierno comete. Entonces, por eso hoy tienes que hay un virtual empate entre Leonel Fernández y el presidente Abinader en intención de voto. La Fuerza del Pueblo ya se ha convertido en el segundo partido de tamaño en la República Dominicana y sin lugar a duda y sin ningún tipo de espacio de equivocación, el doctor Leonel Fernández es el líder de la oposición. Así lo piensan 6 de cada 10 dominicanos. Bien, vamos a hacer una pausa y retomaremos, como ya te había indicado, el aspecto de la política y precisamente sobre ese posicionamiento quiero que hablemos sobre el compromiso que ustedes tienen para primero preparar el terreno en las elecciones municipales que se celebrarán en 2024, unos meses antes que las presidenciales, donde mencionas está sólido el posicionamiento de Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández. Después de la pausa, César. Venimos en breve. Bien, como le decía César Fernández antes de la pausa, César Fernández, quien es miembro del directorio ejecutivo, directorio político de Fuerza del Pueblo, en el año 2024, que está al doblar de la esquina, como va el tiempo,
Y el proselitismo, César, no ha parado. Tú dices que ustedes no están en proselitismo, pero desde diciembre, desde enero de 2021, todos los partidos, yo lo repito muy usualmente, ustedes no han parado. Pero ese es otro tema. Ya está al doblar de la esquina 2024, pero unos meses antes de las elecciones generales se celebra el comicio donde se determinan quiénes serán los nuevos alcaldes y directores de distritos municipales del país. Hoy, por las razones que sea, la fuerza que tienen ustedes, por ejemplo, en el Congreso, es mayor que en el área municipal. ¿Cómo o qué están haciendo ustedes para tener un buen desenvolvimiento en esas elecciones que, como preámbulo de las generales, puede ser una línea que contagie al votante 3 meses más tarde en las generales, y al que no le va bien primero en las municipales, pues puede afectarle en intención de voto en las generales? Sí, fíjate que recordar que nosotros fuimos a una elección en el año 2020 con apenas 3 meses y medio de formado como partido. En enero es cuando ya la Junta Central Electoral de ese momento reconoce a la Fuerza del Pueblo, reconoce nuestros colores, nuestra identidad, nuestro lema, etcétera, y también reconoce y aprueba la candidatura del doctor Leonel Fernández. Y ahí es que en ese momento podemos nosotros salir a construir una boleta, gracias a un gran esfuerzo que hizo el buen amigo José Francisco Peñaguaba, con aquella gran coalición que él formó, que se llamó en ese momento Juntos Podemos, y cerca de 15 partidos y organizaciones políticas nos pusimos de acuerdo para hacer una gran alianza municipal y congresual en el área senatorial, no así en las diputaciones. Y eso fue muy abrupto, de verdad te lo digo, nosotros fuimos parte de esa comisión y eran jornadas de 22 horas al día para poder armar eso. Y precisamente se debe a que no estamos listos con el tiempo suficiente para esa etapa. Como señalas, febrero del 2024 es muy importante para todos los partidos políticos. Pero ya la Fuerza del Pueblo, desde ya, tiene una comisión que casualmente acaba de concluir su primera etapa, que fue un levantamiento que hicimos a nivel nacional, donde identificamos perfiles dentro del partido y fuera del partido. Es decir, por decirte algo, en Asua, en el municipio cabecera, vimos los perfiles de quienes podrían ser esos candidatos y esas candidatas de cara a ese febrero. Ahora ya vendrá un proceso nuevo, con ya la preselección de perfiles, con la intención que tiene la gente, lo que quiere la gente, el que realmente tiene aspiraciones, el que no tiene aspiraciones, y ir organizando ya de cara al año que viene, para que cuando concluyamos el año que viene, que se aperture la pre-campaña de manera oficial, ya nosotros estar totalmente listos. Y como señalas, llevar lo mejor de lo mejor a esas elecciones municipales del año 2024, y que parecería que sí, que tú dices, bueno, si gano en febrero, gano en mayo. No. Si pierdo en febrero, no gano en mayo. Yo pienso que no. Yo pienso que la crisis económica que lleva... Pero si gano en febrero, me conviene mayo. Te conviene, por supuesto que te conviene. Pero yo lo que te quiero decir es que no es determinante. Fíjate que el gobierno, de manera muy inteligente, ha estado convenciendo, déjame yo decirlo de esa forma, para no usar otra, convenciendo a alcaldes de otros partidos, precisamente porque como ellos están tan mal en la popularidad del pueblo, quieren dar ese golpe de efecto de en febrero obtener la mayoría de las alcaldías. Pero aunque puedan hacerlo, dudo que lo hagan, porque en el caso de la Fuerza del Pueblo nos estamos preparando bien para ese evento, pero aunque lo hagan, el malestar es tan grande con el gobierno que no lo van a poder hacer. Para que tú tengas una idea, actualmente 7 de cada 10 dominicanos entienden que el gobierno va mal. 6 de cada 10 dominicanos entienden que su economía está mal. Y el 80% de esos encuestados son mujeres, madres solteras. Y esas madres solteras dicen, cuando Leonel yo estaba mejor. Y por eso yo quiero que vuelva Leonel. Porque en este gobierno no veo forma de yo mejorar mis condiciones. Y ese remonte de cuando Leonel, que hace ya 10 años, yo no me remonto como madre soltera
a más reciente, a los gobiernos del PLD donde no era presidente Leonel? En todos los estudios que hemos realizado, donde más inversión hubo y donde más oportunidades hubo para las madres solteras y las mujeres fue en los gobiernos de Leonel Fernández. Yeah. Es decir que cuando ves todo esto, la Fuerza del Pueblo ha hecho su trabajo. Casualmente, en el día de hoy, nuestro secretario de organización presentó al partido cómo vamos en las metas. El 90% de nuestras provincias tienen, vamos a decir, para que se entienda en el cibaeño, tenemos gente de más. O sea, en la estructuración de nuestro partido estamos muy bien. Y esa organización se refleja precisamente en las mediciones. A veces un mes que ves una provincia que está floja, pero se activa el partido, se activan los compañeros y de repente ves que en el mes siguiente en la medición sube. Pasa algo en estos momentos en que ustedes, el trípode de los tres partidos principales, es muy difícil que se dejen pasar una. La semana pasada, por ejemplo, ustedes presentaron el nuevo padrón, el padrón actualizado, 1.093.000 personas inscritas. Sin embargo, 48, 72 horas después, el licenciado Danilo Medina, presidente del PLD, dice que hay padrones que son padrones de mentira. Ese 1.093.000, ¿es verdadero? No solamente que es verdadero, Gregory. Para mí, yo siempre decía que yo quería un padrón pequeño, pero interactivo. ¿Y por qué el expresidente bueno, puede tener la capacidad de abiertamente, públicamente, mencionar eso cuando sabe que se lo van a publicar en todos los medios? Si yo tuviera en los pies de mi amigo Danilo Medina, yo hiciera lo mismo. Él sencillamente está tratando de frenar una hemorragia que hay en su partido. Eso es todo. Y como un gran político que es, un gran estratega, usa esos discursos. Tengo entendido que eso fue una actividad interna del partido y eso es normal que tú hagas eso. ¿Por qué? Porque la gente se te está yendo. Tú quieres que la gente no se vaya. Pero yo lo que sí te puedo hablar con autoridad del padrón de la Fuerza del Pueblo, que es un padrón vivo. No es un montón de cédulas, no es un montón de firmas, no es un montón de nombres, no. Nuestro padrón de la Fuerza del Pueblo, yo le digo, es el padrón del futuro. ¿Por qué? Porque fíjate cómo el presidente Leonel Fernández, cuando va a la Junta y presenta ese padrón, cómo él da un detalle de cómo está compuesto nuestro padrón. ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuántos chiriperos hay? ¿Cuántos ingenieros tenemos? ¿Cuántas amas de casa tenemos? Impresionante. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Yo estoy feliz porque mi partido finalmente tenemos más mujeres que hombres. Y yo entiendo que las mujeres hacen muy buen trabajo, no solamente en la casa, no solamente en las empresas, pero también en la política. Y la Fuerza del Pueblo así lo manifiesta, así lo presenta. Pero ¿cuántos motoconchistas tenemos? Pero lo importante no es cuántos tengamos. Bueno, tengo esta fuerza. Bien, eso es importante. La tengo la fuerza. ¿Y ahora qué hago con la fuerza? Con esa fuerza yo me comunico. O sea, nosotros como partido, el presidente va a San Cristóbal y de repente hay una inquietud con los motoconchistas y a través de nuestras redes sociales tenemos las herramientas que nos permiten una comunicación bidireccional con los compañeros y compañeras en los diferentes sectores de la vida nacional que están en la Fuerza del Pueblo. Y vamos, y el presidente se reúne con los motoconchistas. Ayer, en Valverde Mao, el presidente se reunió con un sector agropecuario para escucharlos y ver cómo está el tema del campo allá. Y eso es a través de nuestro padrón, a través de la organización de nuestro partido y a través de nuestra vía de comunicación de nuestra dirección de comunicaciones. Es decir, está viendo un partido moderno, un partido actualizado, un partido vivo, es un partido horizontal. Ese partido que antes se sentaba un sabio por allá a tomar decisiones, a decir lo que había que hacer, eso se acabó. La gente no quiere eso ya. A propósito, en las exposiciones de ustedes, de Fuerza del Pueblo, la preponderancia que he visto hasta ahora, César, es de exposiciones por parte de hombres y mujeres no de una edad avanzada, pero no se nota, por lo menos yo podré estar equivocado, pero te hago la pregunta, noto poca exposición por parte de voceros jóvenes, sin mencionar, bueno, ahí está, sin mencionar nombres,
pocos jóvenes siendo voceros de ustedes. Tengo esa impresión. No, fíjate que de hecho tenemos una vocería joven. O sea, una estructura del partido. No, existe, por supuesto que existe. Que existe y está coordinada por un gran amigo, joven también, muy capacitado, el compañero Javier Ubiera. Y tengo entendido que son creo que 60 jóvenes que están en la vocería joven, pero tú sabes que los medios de comunicación hay que ir abriendo camino. No es tan fácil tú de repente decir, bueno, voy a colocar 40 jóvenes de un partido en medios de comunicación cuando hay otros partidos y también esos muchachos que están empezando no le dan tan fácil el acceso. Este espacio es totalmente abierto y el único joven de Fuerza del Pueblo, joven de edad, porque tú eres joven, bastante joven, en criterio, el único joven de Fuerza del Pueblo que ha estado aquí presente es Omar Fernández. No, pues yo me comprometo contigo y con el público que en el momento que lo requieras, te enviaremos a esos jóvenes. Tenemos unas muchachas que de verdad hay que quitarse el sombrero, ¿verdad? Y los partidos, PRD, Partido de la Liberación Dominicana, PRM, tienen valiosos jóvenes que son brillantes exponiendo. Te lo digo porque me tocó entrevistar a bastantes de ellos en el proceso de las elecciones pasadas que aspiraban a regidores, buscaban diputaciones y hay una cantera fabulosa de jóvenes en los partidos. De verdad, yo admiro y valoro muchísimo cuando veo que la juventud está entrando a la política. Me encanta que los jóvenes se empoderen y tomen esa decisión. Y como dices, yo tengo grandes amigos en el PRD, grandes amigos en el PRM y por supuesto en el PLD. Lo tengo lleno de amigos y hay mucho talento. Hay mucho talento dominicano que tiene mucho que dar. En lo que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo, me comprometo contigo a que cuando se pueda, enviemos uno de esos jóvenes o una de las muchachas. Mira, nosotros tenemos muchachas ahí. La semana entrante. Compromiso hecho, que son brillantes, brillantes, brillantes. De verdad que le dan a uno mucho ánimo de seguir, pero poco a poco lo iremos logrando. También esa transición, ¿tú entiendes? De ese rol antiguo que se tenía de la política, ya eso pasó. Ya esto es una cosa moderna. La Fuerza del Pueblo tendrá prontamente 2 herramientas digitales a través de canales de YouTube. Uno se llama La Unión hacia la Fuerza. Es un programa de streaming exclusivo de jóvenes. Yeah. Exclusivo de jóvenes. Y el otro se va a llamar El Semáforo en Verde, que es para aquellos que no son tan jóvenes. Hablando del padrón y hablando de la juventud, una de las satisfacciones más grandes para el presidente Leonel Fernández, nuestra dirección política, es que el 40% de nuestro padrón es de jóvenes. El 40%. Sí. Es decir, que estamos muy similar a lo que será el padrón de elegibles para votar en el 2024 al día de hoy. ¿Por qué? Porque ese padrón va a ser de 51% entre 18 y 35 años en el 24. Serán los que irán a votar. Ya la Fuerza del Pueblo hoy tiene el 40% de su padrón así. Lo que quiere decir que somos una realidad, somos una fotografía del espectro electoral nacional y 51% de mujeres y el 24% de 55 años en adelante. La estructura de nuestro partido es dinámica, permite tener experiencia, capacidad, pero también permite tener energía, innovación, emprendimiento y visión de futuro. Todo combinado en una plataforma democrática, dirigida por una persona con tanta visión y con tanta capacidad como Leonel Fernández, solo eso te da éxito por todos lados. Y en política el éxito es electoral. El éxito es ganar elecciones y llevar a esos jóvenes y a esas compañeras a los puestos electivos. ¿Para qué? Para que asuman posiciones de defensa de nuestra democracia y del mejoramiento de la vida de los dominicanos y las dominicanas, que es lo que tanta falta hace hoy día. A propósito de elecciones y de boletas, te voy a hacer una pregunta que quizás te extrañe un poco y al mismo tiempo no sé si tienes la posibilidad de tener la respuesta. ¿Pueden ustedes, contrario a la tradición que ha venido sucediendo en los últimos torneos electorales, quizás 10, 15, 20 años, pudieran ustedes conformar una boleta? Se entiende, por supuesto, que el doctor Leonel Fernández era el candidato presidencial, formar una boleta presidencial hombre-hombre, que quien acompaña al presidente Fernández no necesariamente sea una mujer, sino pudiera ser un hombre.
Sí, yo pienso que el tema del candidato vicepresidencial es algo interesante. Políticamente hablando, algo muy interesante y bueno de analizar. Tiene incidencia el candidato a vice, pero tampoco tiene mucha. O sea, es algo extrañísimo. La gente, nadie vota por un vice. Nadie vota por el vice, la gente vota por el presidente. Pero ¿puede alguien no votar porque escogieron determinado? Eso sí, el vicepresidente, el candidato o la candidata puede traerte algo negativo, pero lo positivo es muy poco y es difícil de medir. Ahora bien, el candidato vicepresidencial es un as bajo la manga del candidato presidencial. Y la deja, fíjate que siempre se deja hasta último momento. En el caso, hay algunos casos que la misma noche, cuando sí. vence el plazo, que se inscribe. ¿Por qué? Porque precisamente es una herramienta que se utiliza para dar sorpresa, para generar atención de la población y contestando tu pregunta, claro que no. No se descarta que sea un hombre o una mujer en el caso de la Fuerza del Pueblo, pero estamos a mucho tiempo de eso para hablar de eso todavía. Pero ustedes están haciendo, igual que todos los partidos, cosas que habría que hacerlas más adelante y las están haciendo desde ahora. Sí, pero eso es muy particular. El candidato vicepresidencial es muy particular. Sí, muy cierto. No es lo general. Sí, muy cierto. Hay un tema que inmediatamente se le toca a una persona que tú cuestionas, inmediatamente prende. Es la inmigración ilegal haitiana. Ustedes como organización política, ¿qué posición han determinado tener frente a ese tema? Lo primero que nosotros entendemos que hay una ley de inmigración que es completa, que tiene todas las herramientas y todo lo que necesita el Estado dominicano para controlar la inmigración. Eso es en la parte jurídica. En la parte práctica, nuestro presidente del partido ha dicho públicamente que él apoya la construcción del muro, pero que ese muro habría que hacerle algunas mejoras en cuanto a tecnología. No solamente que tengas un muro que la gente no pueda pasar, pero sí que puedas controlar quién pasa, cuándo pasa, a qué pasa, quién es que pasa, y ese tipo de cosas, qué tiempo permanece en el territorio dominicano, saber ubicarlo dónde está, dónde lo puedes buscar en el caso de que haya cometido un delito, etcétera. Mejorar eso. Si se aplica la ley de inmigración, aquí no hay problema con la inmigración. ¿Cuál es el problema en la República Dominicana? Bueno, que grandes sectores de la hotelería, un porcentaje importante de la mano de obra haitiana. En el sector construcción, también un gran porcentaje es mano de obra haitiana. Entonces, ese motor de la economía, que representa una parte muy importante de la generación de nuestro Producto Interno Bruto, depende de esa mano de obra. Entonces, tú tienes que organizarlo bien y no pararlo de golpe, pero organizarlo bien para que tengas el control. Porque tampoco puedes parar la economía dominicana de golpe para subsanar un tema de inmigración. Es un tema que viene de hace muchos años. Ha habido una brecha que se le ha escapado a todos los gobiernos anteriores, ha ido creciendo y hasta algún punto está fuera de control. Fíjate cuando el director de inmigración dice, en el hoyo de Friusa, en Bávaro, no hay quien entre. Eso es falta de autoridad, eso es pérdida del control del territorio. Fíjate que una de las crisis más grandes de Haití es que el Estado no tiene control del territorio. Cuando hubo la crisis de combustibles hace unos meses, era que los camiones de combustible no podían transitar porque el control territorial lo tienen las bandas. Entonces, eso llama mucho la atención, el tema de Friusa, que el Estado no tiene control. Eso hay que resolverlo ya con militares, con la Marina, con la Fuerza Aérea, con lo que sea. Pero el Estado no puede dejarse doblegar porque no tenga control del territorio. Entonces, en el tema de migración, pienso que aplicación de la ley y mejorar el tema del tránsito comercial y no comercial a través de la frontera. Has mencionado, antes de ir a la pausa, has mencionado algo importante que quiero reconocerlo. Has aceptado, has dicho que el tema de la inmigración ilegal haitiana es una brecha que se le ha escapado a todos los gobiernos. Y pienso que el que está viendo el programa y es objetivo, sabe que es así. Hemos tenido ese gran inconveniente. Es una situación que ojalá se corrija porque somos un país soberano
y debemos tener control de lo que es nuestra nación y continuar ayudando, a mi modo de ver, a esos vecinos, porque lo hemos hecho siempre, pero verdaderamente tenemos que organizar un poquito más y controlar un poco más esa situación. César, en unos momentos venimos al segmento final de la hora 22. En breve regresamos. Bien, el gobierno actual tiene para algunos la característica, entre otras características, de mantener una relación cercana con una parte importante del sector empresarial dominicano. Inclusive se pone como muestra quienes aducen esta característica de que hay numerosos funcionarios de primer orden dentro del tren gubernamental. En ese sentido, la relación actual, el contacto actual, la interacción actual del expresidente Leonel Fernández con el sector empresarial, ¿qué podemos conocer a través de ti? ¿Qué podamos conocer? No, fíjate que durante la trayectoria del presidente Fernández, dentro y fuera del gobierno, ha tenido excelentes relaciones con el sector empresarial. Si buscas hace, qué sé yo, hace unos 3 meses tuvo un encuentro con el CONEP, donde estuvo el CONEP completo. Sabe que está la Asociación de Industria, está la Asociación de Jóvenes Empresarios, que es ANGE, está también la Asociación de Hoteles y Restaurantes, azonadores que componen, que son parte del CONEP, y tuvo una reunión con ellos con su pleno, para un intercambio de ideas, un intercambio de temas relacionados con la actualidad económica. Y de manera particular, los diferentes empresarios también se reúnen con el presidente Fernández semanalmente. Siempre les gusta escucharlos. Repetir, ¿quiénes se reúnen con el expresidente Fernández semanalmente? Empresarios de las diferentes áreas del empresariado dominicano, que consta de la industria, el segmento Zona Franca, un área importante de empresarios, el segmento hotelero, el segmento del sistema financiero, es decir, dueños de banco o presidentes de banco, presidentes de los boards de los bancos. O sea, todas las áreas de desarrollo importantes del país permanentemente se reúnen con el presidente Fernández. Obviamente no te puedo dar los nombres porque no estoy autorizado por ellos a dar nombres. Pero ahí has dicho ya los títulos. Pero se digo, bueno, hablé de las instituciones que de manera formal y pública se han reunido con el presidente. Y en calidad de seguidores del partido, del presidente Fernández, ¿en qué calidad o con qué intención esas reuniones? En calidad de intercambio con un estadista, en calidad de intercambio sobre la situación actual, sobre todo qué piensa el presidente para el futuro, cómo ver. ¿Y a solicitud de quién se hacen esas reuniones? De ambas partes. Hay momentos que los empresarios los llaman al presidente que quieren verlo, y hay momentos que el presidente también les consulta. O sea, hay una relación de mucha camaradería, de mucha altura, de mucho nivel, entre el empresariado dominicano y el doctor Fernández. Y te digo la verdad, muchos de ellos anhelan que quien fuera el presidente hoy fuera Leonel. Muchos empresarios connotados, importantes. Tú sabes que no hay nada más temeroso que el dinero. El instrumento más cobarde es el dinero. Y cuando no hay estabilidad económica en un país, cuando no hay estabilidad política, lo primero que sale corriendo es el dinero. Pero tenemos estabilidad política aquí. Si tú ves que para que aquí sucedan acciones, hay que someter al gobierno a diferentes tipos de presiones, como lo ha sido, que lo es todavía y está veremos, el tema de la ley Mordaza. O sea, un gobierno que esté pensando en que tú no puedes decir algo por las redes sociales y yo te puedo meter preso. Si tú dices que yo estoy gobernando mal, entonces no es un gobierno que está dando estabilidad política. Es un gobierno que está mirando hacia la dictadura. Está mirando a no digas nada de mí, cállate. Un gobierno donde el presidente de la República, según dicen directores de medios, los llama y le dice quítese ese titular, no pongas esto.
Actualmente, César. Actualmente, el presidente actual de la República. Y hay gente de él que llama a las plataformas digitales de los medios y manda a bajar información. Le tienen miedo. ¿Qué te hace suponer eso? No, me lo han dicho. No, yo estoy suponiendo. ¿Quiénes te han dicho eso? Los directores de medios. Directores de medios me lo han confesado, no a mí. Se lo han confesado a muchísimos dirigentes de nuestro partido y a gente. Lo han dicho. El presidente se ocupa él mismo de llamar. Eso es una barbaridad. Eso es una aberración. Que un presidente, tú puedes mandar... Pero César, conociendo el proceder público del presidente Abinader, resulta contraproducente pensar en esa posibilidad, porque inclusive ahí está el caso del ejemplo del Ministerio Público, que él ha en reiteradas ocasiones mencionado, y doña Miriam lo ha aseverado así, que no han tenido contacto para asuntos de funciones después que ella es procuradora. Entonces, puede ser contraproducente para uno. No estoy en defensa, sino me estoy guiando del proceder público. Vámonos a los hechos. Ajá. Vamos a ver cuestiones de hechos. ¿Tenemos un Ministerio Público independiente? Sí, lo tenemos, porque se origina en la ley de independencia del Ministerio Público y en la Constitución del 2010. De ahí nace la independencia administrativa y operativa del Ministerio Público. Nace de la Constitución de Leonel Fernández del 26 de enero de 2010. Ahí se concibe y se inicia ese proceso, esa transición a lo que teníamos anteriormente. Hoy tú tienes 7, 8 casos, no los tengo contabilizados, pero entre Medusa, Coral, Pulpo, Antipulpo, el pulpo eléctrico, qué sé yo cuántos casos son, pero en ningún caso de esos, salvo el de la Lotería Nacional, es del gobierno. Porque tú tienes un gobierno que en menos de 2 años ha destituido 17 entre directores y ministros por alegados casos de corrupción, por supuesta casos de corrupción, y ninguno ha sido sometido. Ninguno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el temor? Porque la ciudadanía, si hay transparencia de un gobierno, quiere ver la transparencia de verdad. Se supone que en el Ministerio de la Juventud hubo irregularidades en compras. No hay nadie sometido. Hoy, en una oficina que está a metros, a pasos de la oficina del presidente de la República, que es la de proyectos especiales, hubo una denuncia en un medio de comunicación de que hubo alteraciones, hubo irregularidades en las compras. No pasa nada. La Secretaría Jurídica... A esa oficina no han llamado. O sea, el PEPCA no ha citado a ese ministro a que dé explicaciones sobre esa denuncia, o no ha iniciado una investigación. Yo no sé si es que están muy ocupados en los otros casos, pero entonces ahí yo no veo como que la cosa es igualitaria para todo el mundo. ¿Ustedes no podrían ponderar a través de su Secretaría Jurídica presentar alguna instancia por lo menos de alerta sobre esa situación que mencionas? Bueno, es que ya cuando tú tienes una denuncia como la del PROPEP, que la ha hecho una prestigiosa comunicadora del país, ya eso es lo que se llama el rumor público. Esto es más allá del rumor, porque esa comunicadora presentó pruebas, presentó documentos. Por lo menos al Ministerio Público debe llamar a esa comunicadora: señora, mire, facilíteme lo que usted presentó, las pruebas que usted tiene en su programa, documentales, y explíqueme usted. Y a partir de ahí, decidir si inicia o no, pero no han hecho nada. Ya. La ley de extinción de dominio. Hoy día el Partido de la Liberación Dominicana hace una rueda de prensa, su secretario general indica que la instrucción que tiene cada legislador de esa organización política es votar sí a favor de que sea aprobada. ¿Ustedes cómo votarán? La pieza oficial la cual se está evaluando ahora mismo, la Fuerza del Pueblo, por ella, como está, no votaría. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es muy simpático tú decir: yo voy a votar por la ley de extinción de dominio hoy, cuando tú sabes perfectamente que esa ley tiene rasgos inconstitucionales. O sea, tiene artículos que la convierten en inconstitucional, la apruebas, alguien la somete al Tribunal Constitucional y automáticamente se va a caer. O sea, y se va a caer tú en dos estás aspectos. en consonancia con el artículo del doctor Eduardo Jorge Prats en ese sentido. Totalmente. Es decir, tú no puedes, la Constitución de la República es clara y dice que se legisla para el futuro. Ya.
Eso es uno. Y lo segundo, tú estás eliminando otro derecho constitucional que yo tengo, que es la presunción de inocencia. Tú me estás diciendo, culpable, te quito los bienes y después te juzgo. No, así no. Además, la ley de extinción de dominio actúa en la parte civil. O sea, que un funcionario o un exfuncionario puede estar siendo perseguido penalmente por dolo en la institución que manejó y civilmente por la ley de extinción de dominio. ¿Qué ocurre? La civil es mucho más rápida. Entonces, de repente, te encuentran culpable juzgándote de manera civil en la ley de extinción de dominio y te liberan entonces penalmente. Entonces, ahí habría un cruce enorme entre dos juicios que has tenido. ¿Y quién tiene la razón al final del día? ¿Y cómo ajustar la idoneidad para una pieza que pueda solventar esas situaciones? La propuesta de la Fuerza del Pueblo es que haya una mesa técnica de debate jurídico sobre esa ley, donde participen el Congreso o los congresos o los partidos con sus congresistas en delegaciones, se sienten en una mesa y vean todas esas aristas técnicas y de acuerdo, ponernos de acuerdo y votar. Ahora, la voluntad política, el partido político, el líder político dominicano que más voluntad política ha puesto para la persecución de la corrupción se llama Leonel Fernández Reina. ¿Por qué? Porque de todas las iniciativas que guardan las leyes dominicanas, al día de hoy él ha sido el que ha impulsado a todas. Empecemos, la propia creación del PEPCA. Lo que es el PEPCA, recuérdense que era el de Preco, lo creó Leonel Fernández. La ley de transparencia para acceso a la información pública la crea Leonel Fernández. La ley de declaración jurada de bienes la crea Leonel Fernández. La ley de cuenta única del Tesoro y Tesorería la crea Leonel Fernández. La ley de Contraloría General de la República, Leonel Fernández. La ley de Cámara de Cuentas, Leonel Fernández. Es decir, él no se ha cansado, no ha desmayado en crear las herramientas y las disposiciones para que de manera legal se persiga la corrupción. Y no es los políticos, es la sociedad que incurre en actos de corrupción. Y lucharemos hasta el final en nuestro partido y cuando tengamos otra oportunidad de dirigir los destinos del Estado, si es necesario hacer más reglamentos y más leyes, lo haremos. Estaremos siempre de frente en contra de la corrupción administrativa del dinero del Estado. Bien. César, finalizamos ya nuestra conversación por el día de hoy. Temas que hay pendiente, que no nos dio el tiempo. Tu enviado o enviada de Fuerza del Pueblo de la Juventud la próxima semana, pues estará a cargo de responder esas interrogantes que tengo. Gracias por estar acá. Gracias a ti y muy buenas noches a todo el público que hoy está en su casa vidándose. La hora 22. La hora 22. Hoy estuvo con nosotros César Fernández, ingeniero y miembro del directorio ejecutivo de Fuerza del Pueblo. Hasta mañana, si Dios quiere.